Ese es el título, Fuerza magnética sobre un conductor. Y lo que quisiera contarles es lo siguiente, jóvenes. Eh, a ver qué tal queda. ¿Qué estoy dibujando? Un cable. Es un cable, sí, muy bien. No está muy regular, pero es un cable. Entonces, voy a poner, seguramente cuando revisemos las diapositivas va a quedar mejor ahí. Cable con corriente. ¿Ya? Es un cable con corriente. Y por este cable pasa una corriente, jóvenes, que se llama, cambiar el color para ahí, es una maravilla cuando se aprende a ocupar bien estas cosas. Espérense, se supone que la idea es ocupar el lápiz aquí. Por este cable circula una corriente I, pasa una corriente I a lo largo de todo el cable. Voy a poner I mayúscula para esta corriente. ¿Ya? Le vamos a poner aquí entonces, le vamos a poner acá, permiso, voy a aprovechar de guardar el tiro. Fuerza sobre un conductor. Conductor con corriente. Ay, a ver que le puse un signo. Rodolfo parece que ¿se fue a trabajar o está ahí? Ya. Ya. Entonces hay un cable con corriente, pero yo quisiera hacer la siguiente observación. Hay un campo magnético en todo el espacio, digamos de que hay un campo magnético, hay flechitas de campo magnético, y lo vamos a hacer con otro color. Flechitas de campo magnético con negro nomás, si hay que usar. Usemos de los colores, aprovechando que tenemos. Hay una flechita de campo magnético por aquí. El campo magnético no tiene por qué ser uniforme necesariamente. Me quedo medio feito por ahí. Puede haber otra flechita de campo magnético por acá, ¿no es cierto? Puede haber otra flechita de campo magnético por acá. ¿Me siguen la idea? Sí. Es decir, jóvenes, en otras palabras, jóvenes, hay un campo magnético, el cable, este cable está sumergido dentro de un campo magnético. Bien. Ahora, les cuento de que si circula corriente y está sumergido dentro de un campo magnético, este cable va a experimentar una fuerza. ¿Ya? ¿Y por qué va a experimentar una fuerza? Porque en el fondo una corriente es un conjunto de cargas en movimiento, son electrones en movimiento. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Bien. Y como son electrones en movimiento, tienen velocidad. Y si hay cargas con velocidad dentro de un campo magnético, experimentan una fuerza. Claro. Y en este caso no se trata de una sola carga, no se trata de un solo electrón, se trata de millones o billones de electrones. Por lo tanto, el cable podría experimentar una fuerza considerable. ¿Se imaginan ustedes una situación real de la vida cotidiana donde un cable experimenta una fuerza porque está sumergida dentro de un campo magnético, un cable con corriente? Aquí hay algunos acústicos, ¿no es cierto? Yo creo que a los acústicos se les va a hacer fácil imaginarse esto. Ya, es una tremenda pista.
¿Se imaginan una situación, ya, ahora lo voy a decir explícitamente, acústica, donde un cable con corriente experimenta una fuerza debido a que está sumergido dentro de un campo magnético? Señor Peñalillo, ¿tiene algo que decir? Rafael, ¿me escucha? Felipe, los acústicos. La estamos Lo siento, pensando, bro. estaba, Ah, está estaba- empezando ya. estaba en otra parte, ahora sí que ¿No se no, imaginan? no lo alcancé a escuchar. Ya, repito, ¿hay alguna situación de la vida cotidiana que sea relacionada con la acústica, pero que en realidad está la acústica es algo demasiado cotidiano acústicamente hablando y para todo el mundo, sea acústico o no? Recuerdo que hay una situación que vivimos todos los días, donde un cable pasa corriente por él y este cable experimenta una fuerza porque está sumergido dentro de un campo magnético. Para los acústicos debería ser obvio, casi obvio lo que estoy preguntando. ¿Qué situación podría ser esa? Eh, Podría ser, por ejemplo, cuando a través de un cable puede llegar a sonar una radio. Ya, ¿podrías especificar un poco más por qué suena una radio? Por el campo se me imagina que genera el cable o por el ruido que debe tener, no sé, alguna guitarra. Uno puede escuchar en un amplificador de guitarra, por ejemplo, una radio. Ya, mire, su ejemplo es interesante, pero falta contextualizarlo un poco. ¿Ya? Eh, ¿Ustedes han desarmado un parlante alguna vez? Sí. Sí, Ya. ¿Qué tienen los parlantes? vale. Tienen un imán. Muy Bueno, bien. el Por lo parlante, el tanto, hay cable, campo magnético. claro. Si hay un imán, hay un campo magnético. O sea, hay un B. ¿Ya? Ya. Eh, ¿Hay algún cable? Debería haber alguno. Pero, Sí. ¿qué tipo de cable, o cómo está dispuesto el cable dentro de un parlante? Si lo han desarmado bien, entenderán a qué me estoy refiriendo. Creo que está, a ver, formando un círculo dentro Sí, correcto, muy del bien, imán. Daniel. Muy bien. Estamos de acuerdo. Si alguien no ha desarmado un parlante, déjeme contarles, repetir lo que dice Daniel. Hay un cable enrollado en forma circular. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y ahora voy a conectar lo que dice Felipe y Rafael. Cuando la radio capta una señal, genera una corriente eléctrica. Ya, las señales electromagnéticas se pueden transformar dentro de los circuitos en una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica va a fluir por el cable enrollado y ¿Ya? entonces, aquí lo que el título es esto, lo que les estoy contando es que cuando pasa una corriente por ese cable enrollado, experimenta una fuerza, ¿ya? Igual que este cablecito que está dibujado acá, por estar dentro de un campo magnético, si pasa una corriente por este cable, ese cable va a experimentar una fuerza. Y si experimenta fuerza y tiene masa, se va a mover, porque va a adquirir una aceleración, según la ley de Newton, F igual M por A. Ahora, en el caso del cable enrollado del parlante, el cable enrollado se mueve, se desplaza, ¿ya? Porque experimenta una fuerza el cable, porque circula una corriente, porque le llega una señal, le circula una corriente, la señal se transformó en una corriente eléctrica, entonces ese cablecito enrollado funciona casi como un resorte, y empuja entonces esa membrana delgadita, que es como la ¿Ya? membrana timpánica, y hace vibrar el parlante. La vibración del parlante entonces es la El fuerza sonido. magnética, le proporciona la fuerza magnética que experimenta el cablecito enrollado. ¿Me siguen la Ah, idea? sí, sí. Eso es. Y eso es lo que les digo que es tan cotidiano, porque todos los días ocupamos parlantes.
ahora mismo, ¿cierto? Claro. No lo olviden, jóvenes, el parlante es una situación muy especial de lo que estamos analizando hoy. Entonces, fíjense que todo bien hasta ahora, jóvenes, me van siguiendo la idea. Muy bien. A este vamos a seccionar un pedacito del cable y a este pedacito del cable lo vamos a llamar ahí. Se me fue. Esto no. Realmente es una habilidad esto de estar escribiendo con esta... DL, ¿qué es DL? Es un elemento vectorial de trayectoria. DL es el mismo DL que se utiliza para definir las integrales de línea. ¿Han calculado, visto las integrales de línea? Integral de f.dl. Bueno, si las vimos en el potencial. La integral de e.dl. Es el mismo DL. DL es un elemento de trayectoria. Vectorial de trayectoria. ¿Ya? Sí. Ahora, en este pedacito de cable DL, en este pedacito de cable DL, va a pasar una carga que nos va a ser, que la vamos a llamar dQ, un diferencial de carga. ¿Ya? O sea, si el cable, a ver, si el cable es muy largo, obviamente la carga que va a pasar porque asociada a esa longitud de cable va a ser mayor. Pero como estamos dividiendo los pedacitos infinitesimales, va a ser muy chiquitita el de L en longitud y muy chiquitito el de Q en carga. ¿Ya? Entonces a una longitud de L de cable le vamos a asociar una carga de Q. ¿Ok? Ok. Ok. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a tener el siguiente razonamiento ahora. Voy a borrar este campo de acá. Creo que lo voy a borrar de acá porque voy a necesitar calcular algunas cosas y voy a aprovechar este espacio de acá mismo para calcular. Voy a hacer una ventanita aquí para hacer algunos cálculos. La idea es no salirme de ese cuadro. Jóvenes, tenemos lo siguiente. F. Perdón. Disculpen la torpeza. Este es el primer día. No alcancé a practicar el fin de semana. Vamos a tener lo siguiente, pues. F es Q, V, B. ¿Verdad? Esto es para una carga. Una carga puntual. ¿Cierto? Archivista ya, la guía 8 trata solamente sobre esta fórmula prácticamente. ¿Jóvenes, ok? Sí, profe. Ya. Entonces fíjense que el cable, pensemos en el cable ahora, el cable va a experimentar una fuerza de F que va a ser diferencial de Q, diferencial de carga, por el vector velocidad, cruz B. Esto va a ser en el cable. En el cable. ¿Qué significa eso? Que va a haber un DF. Va a haber un DF. Eh, va a haber un DF. Este DF, ¿no es cierto?
que lo va a experimentar, ¿no es cierto? SDF lo va a experimentar ese pedacito de cable que tiene longitud de L y por el cual pasa una carga de Q. ¿Ok? Ya. Muy bien. Por lo Entonces esa tanto, fórmula explica la fuerza que se experimenta en ese tramo, ¿no? exactamente. Muy bien. Y ahora, ¿cómo calculamos la fuerza total sobre el cable? ¿Qué se hace con el diferencial si queremos calcular algo más grande? Con una Llegó integral de L. Rodolfo. Muy bien. Muy bien. Nos alegramos, Rodolfo, que hayas llegado. Estábamos echando de menos porque preguntaba por ti y no contestabas. Disculpe, profesor, no volverá a pasar. No, tranquilo nomás, pero entendemos que también estás trabajando allá. Exactamente, Rodolfo, muy bien. Es una integral. El F, la fuerza, si queremos, llamémosla, perdón. Eh, entonces, lápiz, elemento lápiz. Espérenme un poquito. Ya, ahí sí. Entonces, jóvenes, por lo tanto, la fuerza, la letrita que me gastó, esa es una F por si acaso, total, en el cable, muy bien, Rodolfo dijo la palabra clave, integral. Es una integral. Esta es una integral vectorial de f. Y es vectorial porque la función que se está integrando es una función vectorial, no es una función escalar. Cuyo dominio de integración es el cable, o sea, es una integral vectorial de trayectoria. ¿Ya están viendo integrales de trayectoria e integrales de línea en cálculo? Dos. Jóvenes. ¿Me siguen la idea? Jóvenes. No escucho nada. Sí, profe. ¿Qué están viendo en cálculo 2? Integrales triples, cálculo de volumen y área, ¿ves? Ya, entonces todavía no ven integrales de línea ni de integral de O sea, trayectoria. llevamos una clase con integrales de línea. Ah, ya. Bueno, ahí se van a acordar de mí. Se van a acordar de las integrales de líneas que vimos para el potencial eléctrico. La integral de E punto D es justamente un caso de integral de línea. Y esta es una integral de trayectoria, pero es una integral vectorial de trayectoria. Las que van a ver en cálculo 2 probablemente van a ser integrales escalares de trayectoria. El dominio de integración aquí es el cable, ¿ya? Entonces quedaría la integral, ¿no es cierto?, de Q. Y fíjense, vamos a hacer de QV cruz B. Aquí le vamos a poner cable. La letrita que me gasto. ¿Ok? ¿Jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Pero miren, vamos a hacer el siguiente truco. Esta va a ser la integral, ¿no es cierto?, en el cable. Voy a poner CAF nomás ahora. Para no escribir tanto. El de Q va a seguir siendo de Q.
el V va a ser, aquí voy a cambiar el color, quisiera hacer la siguiente observación. Ese V que está acá, ese V que está aquí, lo vamos a escribir de la siguiente forma. Por cinemática, el V se escribe como DL, vector, a dt. ¿Cierto? ¿Jóvenes? Sí, profe. Muy bien, definición de velocidad, ¿verdad? No estamos haciendo nada de otro mundo. Cruz. Esa cruz quedó como reverente. Perdón. No es que si quiera ser perfeccionista, pero quedó demasiado malo. Ya, ahí sí. Voy a guardar. Voy a guardar por cosas que si me mando alguna embarrada, después puedo retornar. Cruz. Un poquitín. ¿Ya? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos de Sí. acuerdo? Muy bien. Aquí voy a sacar un poco la línea esa para poder escribir un poquito más. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense, jóvenes, que la expresión de la F total va a quedar de la siguiente forma. Voy a abreviar un poco. La T F total, le voy a poner una coma y le voy a poner un cable, de cable. ¿Cómo nos quedaría? Integral. Fíjense, vamos a seguir el integral, ¿no es cierto? El dominio de integración es el cable. El de Q, el de T, lo vamos a pasar, se lo vamos a pedir prestado al de Q. Entonces va a quedar de Q partido por dt. ¿Ya? Va a quedar de Q partido por dt. ¿No es cierto? Cruz. DL. Pero, ay, perdón, me equivoqué, todavía no viene la cruz. Porque de Q de T por DL. DL lo vamos a hacer con color. Nunca imaginé en mi vida que iba a llegar a hacer clases así. Yo creo que ustedes tampoco pueden pensar que vamos a tener clases así, ¿no? Pero esperamos que se termine rápido toda esta crisis para volver a tener clases como antes. Hay que adaptarse, hay que hacerse la idea, ¿no? O sea, hay que adaptarse a los cambios y sacar el mayor beneficio y provecho de estos cambios, jóvenes. Les cuento que yo aprendí a cortarme el pelo solo. Profe, es que a usted le falta una cuestión que se llama la tableta gráfica. Con eso se puede escribir. Sí, eso es lo que tengo ahora. ¿De Miren, verdad? sí. Chuta, yo Aquí pensaba. está el Oh, lápiz. es Y que aquí está a lo mejor en esa pizarra no se puede escribir bien, pues, en el de PowerPoint. No, no, del Paint. Sí, es A lo que, mejor usted tiene que habilitar. mire, Porque se, sí, Rodolfo, lo que pasa es que la aprendí a ocupar ahora, por eso le pedí que nos conectáramos a las 11:45, porque en 10 minutos la conecté y la... en la misma, en el mismo programa Zoom, uno puede habilitar una pizarra. A lo mejor Ya, con esa pizarra puede escribir mejor que con el Paint.
Porque Ok. el profe, el Urrutia, escribe con esa aplicación y escribe bien. Ya, muy bien. Gracias, Rodolfo. Yo creo que voy a ir mejorando. Todos Ahora, vamos mejorando. si todos Todos vamos a ir tenemos que mejorando. adaptarnos. Sí, Me incluyo. por supuesto. Gracias, Rodolfo. Jóvenes, ahora, ¿este de QDT es algo familiar para nosotros? Corriente. Bien, ¿quién dijo eso? ¿Rafael? Sí, Rafael. De QDT es la corriente I que definimos acá. Fíjense, es esa corriente, ¿cierto? Es la corriente que pasa por el cable. Así que la expresión final para esta formulita es que es la integral en el cable de corriente de L cruz B. Lo vamos a escribir. Entonces, integral en el cable. Y también es la habilidad porque el roce entre el lápiz y la superficie es distinto. Y tiene que ver esto también con la habilidad sensorial o kinestésica de la persona en adaptarse a una superficie distinta. Sí, Pero porque nunca usaba eso tampoco. ¿Y le sí, costó muy caro? yo antes dibujaba en la pizarra de tiza y me quedan mejor los dibujos. Llevo años tratando de que me queden bien en la pizarra acrílica. ¿Cuesta muy cara, profe? Bueno, esta, entre paréntesis, la compraron con recursos del centro de docencia, creo que vale como 45.000 pesos. Ah, qué bueno que le compraron Sí, de la U. hay varios profesores que les van a hacer las clases con este método. Jóvenes, esta es la expresión, ¿ya? Esta formulita la vamos a ocupar para muchos ejercicios de la guía 9, ¿ya? La guía 9 se las voy a subir hoy a Cibedu, les voy a subir todo lo que pueda de la guía referente a la guía 8 y referente a la guía 9. Pero con esta fórmula se van, y otras formulitas más, pero principalmente esta, es con que se hace el cálculo de la fuerza sobre un cable con corriente. ¿Ok? Ahora, esta integral no se ve muy amigable, pero la verdad les comento que para la próxima clase vamos a hacer varias simplificaciones. Por ejemplo, en muchos casos de la vida cotidiana se puede asumir que la corriente va a ser estable y entonces va a quedar como una constante que se va a poder sacar de la integral. Entonces después solamente habría que preocuparse de trabajar el producto cruz de L cruz B, ¿ya? Y por cierto, los campos con que se va a trabajar también van a ser campos uniformes, que normalmente van a ser estos campos que van a salir o entrar de plano, ¿ya? Entonces, tomando esas consideraciones, al final los tipos de problemas que se tienen que abordar no van a ser 3D, sino más bien 2D. Son adaptaciones a problemas 2D, ¿ya? Y por supuesto el cable también va a estar dentro del plano. Salvo algunos casos, situaciones especiales, el cable puede salir del plano. Por ejemplo, esta fuerza, les adelanto algo, va a ser útil. Con esta fuerza se pueden hacer varias cosas encachadas. Uno, explicar cómo funciona un parlante, ya lo comentamos. Y lo otro es que si uno tiene un cable enrollado, uno puede hacer que el cable en forma de círculo, por ejemplo, y lo colocas en un eje, y el eje del diámetro lo haces conseguir con un eje que pueda rotar, uno puede transformar ese círculo en un motor eléctrico, ¿ya? Porque va a haber fuerza en toda la región de ese círculo con corriente, y al final esa fuerza produce un torque, llegar a producir un torque. Y si a un objeto se le produce torque, significa que hay rotación. Entonces hay modelos de motores eléctricos que funcionan con este principio de fuerza sobre un cable con corriente. De hecho, muchos motores, si ustedes han desarmado alguna vez un motor, me imagino que sí, veremos que también hay un imán y también hay muchos cables, y hay un cable muy largo enrollado, ¿cierto? Sí, profe. Jóvenes, justamente.
Entonces, la existencia de ese cable por el cual circula una corriente y junto con el campo magnético de los magnetos, de los imanes, produce de que se produzca un torque. Porque hay una fuerza, si hay fuerza puede llegar a haber torque. Y si hay torque, va a haber rotación y entonces el motor va a girar. Y eso obviamente es algo que es muy práctico, que es de gran utilidad, ¿no es cierto? Porque los motores también, igual que los volantes, nos acompañan todos los días. ¿Verdad? Sí, profe. ¿Jóvenes, algún comentario o alguna duda de lo visto hoy? A mí me queda una duda. Sí, por favor. No me quedó claro cómo era que se generaba el campo magnético Ah. por el cable. Aquí el campo magnético, en otra clase nos vamos a preocupar de cómo generarlo. Aquí asumimos la existencia. Pues normalmente son magnetos o pueden ser electroimanes. Pero mira, de momento nuestra preocupación no debe ser quién lo produce, ¿ya? Nuestra preocupación es la fuerza que va a experimentar el cable cuando circula una corriente por él y está sumergido dentro de un campo magnético. O sea, la clase de hoy ha sido analizar la fuerza que experimenta el cable debido al Si va campo. hacia allá, si va hacia allá, profe, se hace esto. A ver, Si va hacia espérate, allá, espérate, no te estoy viendo todavía. A ver cómo, déjame ver cómo me las arreglo para poderte ver, Rodolfo. A ver, si, ya. si va hacia allá, el campo hace esto, ¿cierto? Porque la vi en los videos. Sí, pero ahí estamos viendo la pregunta de Rafael. Sí, ¿Cómo ver la dirección del campo? Ahí estamos preocupados de generar el campo. Hoy día lo sí, que nos hemos preocupado es de analizar cómo calcular la fuerza del cable, ¿ya? sí. Mañana vamos a analizar lo que tú estás viendo, las Eso. preguntas de Rodolfo tienen que ver con la ley de Biot-Savart, que también es la pregunta de Sí, Rafael. que en ese lado entra y en el otro lado sale. Sí, pero eso todavía no lo hemos visto. Hoy día solamente vimos la fuerza que se ejerce sobre el cable. Mañana Ya, profesor. vamos a analizar lo que tú estás mencionando, Rodolfo y Rafael.